Pues la Sierra de San Miguel está al sur de Garde, del pueblo donde yo nací, en el Valle del Roncal. Es una sierra, como si dijésemos, paralela al Pirineo, ¿no? Esta sierra en realidad abarca desde el río Veral, que es el río de Ansó, hasta el río Esca, en el Roncal. Mi padre era el guarda forestal del ayuntamiento y entonces, bueno, pues él hacía la vida en el monte. Yo empecé a ir con él antes de ir siquiera ni a la escuela. Él me llevaba a puntos cercanos y tal. Ese monte, San Miguel concretamente, que estaba justo situado enfrente del balcón de mi casa. Cuando yo me levantaba de niño y me asomaba al balcón, a los cristales del balcón, el punto primero donde daba el sol era justamente en la cima de la Sierra de San Miguel. Es precisamente además el depósito de agua del pueblo. O sea, esta sierra tiene varios barrancos que desembocan en el río Gardalar, que es el río que tiene Garde. Esas zonas son unas zonas muy frondosas porque es un cara norte. En estos pequeños riachuelos o barrancos de la zona se aprovechaba para hacer pequeños huertos. Entonces, justamente, pues enfrente de mi casa estaba el barranco de Vizcanzu, otro barranco más arriba, el barranco de Belcoj, el barranco de Barcarea. Todos eran barrancos donde la gente del pueblo tenía sus pequeños huertos en verano y tal, ¿no? Siempre la extracción de madera ha sido una de las partes importantes de la economía del pueblo, ¿no? El que tenía unas fincas en el monte era el banco de casa en aquellos años. A media altura de la sierra había bastantes tilos. La flor de tila ha sido siempre muy valorada. Entonces, pues en mi casa, por ejemplo, pues con mi padre, cuando se maduraba la tila, íbamos al monte a recoger esa flor. Mi padre se subía al árbol, con un hacha cortaba las puntas de las ramas y luego te pasabas el día sentado cogiendo las florecitas de tila, que era un trabajo, no era un trabajo de sudar mucho, pero era monótono como él solo. Entonces, nuestra carne, que no había mucho dinero para comprarla, pues era la caza. Con mi padre yo desde niño iba a matar palomas, a coger liebres y luego ya la caza mayor. Entonces había mucho menos jabalí que ahora. En aquellos años se podía trampear, se podía coger pieles. No solo estaba autorizado, sino que estaba incluso premiado. Mi padre ponía cepos, yo salía de la escuela y en esa sierra de San Miguel íbamos a recorrer el monte arrastrando un trozo de carne y bajándolo hasta un punto donde ponías los cepos, luego los zorros cogían el rastro de la carne hasta que caían en un cepo. Esa piel se guardaba en casa, se despellejaba, se dejaba en el saballao, que llamábamos, que la parte alta de las casas, a secar, y en la primavera pues se vendían. Martas, fuinas y zorros era la joya de la corona del precio de las pieles. Pues estaba próximo al pueblo y nuestras salidas de niños era, la aventura de ir al bosque, era ahí. O sea, esa era el reto. Es una relación de recuerdo, sobre todo de recuerdo.